Y Lionel, en el momento que se les dé la gana de dejar la estupidez de pensar que esto es de pasaporte, él tiene que volver a ser técnico de la Selección Colombia. Mientras tanto lo aprovecha el Bucaramanga y va a seguir sumando cositas, va a ver. Andrés, Hola Camilo, qué gusto. gracias por la invitación. Yo me consideraba un jugador lento, pero seguro. Ya hace como un año no juego por la espalda. No, No, es muy bravo. Radioactiva y 88.9 eran todo. Todo Y esa pasaba escuela por de ahí. 88 para mí fue fantástica. Él muy atrapante, como que es muy celoso. Entonces uno todo el día tiene que estar metido haciendo fútbol y viendo fútbol para poder llegar por la noche con todo el panorama claro. Por Entonces supuesto. esto me ha ayudado también a zafarme un poquito del fútbol y lo disfruto mucho. Señores, bienvenidos a Yo Camilo. Hoy me puse la amarilla. Usualmente me visto de amarillo solo para ver la selección Colombia, pero tengo al mejor hincha del Bucaramanga a mi lado y eso sí, pues no puedo no ponerme de otro color. Andrés, Hola Camilo. qué gusto tenerte El aquí, gusto es hermano. mío, gracias por la invitación. No, muchas gracias. Qué chévere, qué chévere. Muy bueno el podcast, ahí he estado mirando varios. Oiga, el amarillo Pero para eso es usted. como zapote, ¿no? Pero qué más, Ese me es fui a buscar, amarillo, ¿qué buscaba? amarillo. Me mandé a buscar, Amarillo, amarillo. Pero bueno, se le vale la intención y el bueno, detalle. bueno, ahí está. Pero es medio zapote la cosa. Pero es que ya el ¿Se Bucaramanga acuerda está del zapote? zapoteado. No, el ¿No? Bucaramanga anda muy bien. ¿Sí anda bien? Ojalá ¿usted es de Millos? Del Cali, Usted es del Cali. Ay, usted también me tiene envidia en estos momentos. pero lo Nos está yendo vendieron. muy bien a nosotros. Sí, bien, ¿no? Muy bien. Y nos va a ir mejor. Porque el equipo está jugando bien. Y en medio de que, como todo en Colombia, no se termina nunca de armar y la nómina no es tan amplia. Creo que está bien conformada. Tiene buena mezcla de veteranía y juventud. Y tiene a Lionel, que Lionel es uno de los mejores técnicos que hay en Colombia. Y lo peor del caso es que no muchos se dan cuenta. Donde ha estado ha ganado. Siempre. O sea, Y en la selección Colombia fueron muy injustos con Lionel. No le dieron casi tiempo. Le metieron además ahí un gol cuando le pusieron un asistente técnico que no ayudó. Y él estaba haciendo sus primeros pinos. No le dieron tiempo. Pierde con Venezuela y lo sacan. Ahora, lo que pasa es que también todo, digamos que se disfraza más porque después vino Pekerman y a Pekerman le fue súper bien. Claro. Pero Lionel era para haberlo aguantado y Lionel, en el momento que se les dé la gana de dejar la estupidez de pensar que esto es de pasaporte, él tiene que volver a ser técnico de la Selección Colombia. Mientras tanto lo aprovecha el Bucaramanga y va a seguir sumando cositas, va a ver. Va muy bien. No, yo creo que sí, yo creo que estamos bien para este semestre. Pues, don Andrés, a mí me gusta conocer a la persona, Andrés Morocco. Cuénteme usted Marocco. Marocco. Sí, no me Morocco, cambie el apellido y lo porque- tengo como Morocco, No, dígale. Morocco, y me lo mandó no, Casale, dígale. No, diga, Casale no le pudo haber mandado mal mi apellido. Si Antonio no sabe bien mi apellido es con A porque mi apellido es Marruecos en italiano. Mi familia es italiana. Mi abuelo llegó a Colombia a finales del siglo no anterior, uno ya dice anterior y no, Sí. el tras anterior. En 1800 1800 algo llegó a Colombia y estuvo un tiempo viviendo en Barranquilla y después se fue para Bucaramanga, donde algunos amigos que tenía ya se quedó. Y mi apellido quiere decir Marruecos en ¿Y usted italiano. es italiano o no? Yo tengo pasaporte italiano, ¿Y el pero italiano? nací en Bucaramanga. El italiano más o menos, estoy repasando ahorita, volví a activar el Duolingo, Ok. porque tengo un problema con la pensión de mi mamá que me tiene hasta acá, que me la tienen frenada hace como un año y no la he podido recuperar y dije, pues me va a tocar a mí llamar porque nadie me ayuda, porque Claro. el patronato italiano que hay aquí en Bogotá no sirve para nada. Ok. Eso es una burocracia, pero bueno, ¿Verdad? normalmente los de las embajadas, Pues es los que consulados y los aquí, son burócratas, ¿no? Y ¿cuántos más, italianos hay en...? no, y además el italiano, lamentablemente las oficinas consulares italianas son de una antipatía. ¿Verdad? Uy, eso no le ayudan a uno en nada. Entonces dije yo, pues me va a tocar aprender porque tengo que recuperar la pensión de mi mamá porque la necesita. Claro. La necesitamos. Por Y supuesto. entonces estoy reactivando el Duolingo y ahí voy, todavía me falta. Pero bueno. Ahí voy bien. Esta semana me felicitaron de Duolingo. Me dijeron, ¿Y vamos muy bien. cómo eso lo hace cómo hace? No, eso es una pendejada muy básico, pero pues de pronto después lo mezclo con un curso más fuerte. Es que hasta es muy difícil aprender, ¿no? Muy difícil. O sea, y no porque uno crea que se la sepa todas, sino porque ya es muy difícil recibir una clase. Total. Yo no tengo paciencia, más me da sueño. Me lo imagino Pero lo cabeceando. peor es que tengo tiempo, porque pues yo trabajo por las noches. ¿Sí? Mi Claro. trabajo base, que es ESPN, es por la noche. Yo podría hacerlo,
Pero de verdad que yo creo que voy a terminar en eso, como que me voy a animar, porque es que en serio, y hasta para escribir un cuento de cómo me tocó aprender italiano para poder salvar la pensión de mi mamá. ¿Y por qué tiene pensión? Porque mi papá tenía pensión, entonces la hereda. La hereda. La hereda, sí. Eso es un tema, es que nosotros, mire, con todo y que en Italia hay mucha desorganización y son latinos y muchas cosas se parecen a nosotros, Mucho. O sea, es impresionante, Camilo, o sea, usted en Italia tiene una cantidad de beneficios que es impresionante. O sea, y eso que mi papá no pudo cuadrar nunca por ignorancia, porque esa gente, ese patronato nunca supo a él tampoco asesorarlo como tenía que ser, una pensión más alta, porque ¿qué es la pensión más bajita? Pero con todo eso es plata. Claro, pues imagínese. Para uno en Colombia... Multiplicado por 4.400. No, claro, además el euro está siempre bien. Está arriba. Entonces, normalmente es una plática que nos está haciendo falta en la economía familiar hace un año. Claro. Entonces dije, me tengo que poner las pilas. A propósito, si alguien está viendo el podcast y sabe cómo ayudarme con eso. Vamos, o sea, eso, en los comentarios. Listo. Porque es que en serio, no hemos podido con la gente del patronato. Marocco, aquí es la solución. Y además es una cantidad que el apellido no coincide, y me tocó cambiar la cédula a mi mamá. De todo me tocó hacer y todavía no recibimos plata. Entonces alguien es aparece. frustrante. Me voy a encargar. Gracias, Camilo. Usted tiene esa tarea y la del tráiler. Y la del tráiler. Esas dos me encargo. Pero bueno, ubíqueme. 8, 9 años de edad. ¿Dónde está? ¿Cómo era su entorno? Vamos a cuando era chiquito. ¿Cómo Bucaramanga, más Búcaro, ¿para dónde? Es que yo en el libro que escribí del Bucaramanga, de mi primera estrella del Leopardo, que para mí ha sido una de las alegrías más... postítulo más bonitas de todos, porque pues la alegría que da ganar la estrella y después que me digan, venga, ¿por qué no escribe usted el libro? Maravilloso. Pues fue para mí un honor. Y ahí cuento, pues, que es que uno, en el primer episodio, el primer capítulo, cuento por qué soy hincha del Bucaramanga, porque no me quedaba otra. Es que Bucaramanga es demasiado, en esa época, en los 70s, cuando no había casi televisión, cuando no había internet, evidentemente, claro. Pues, hermano, ¿quién iba a ser hincha de Millonarios o de Cali o de América? Sí, no. Solamente cuando iban al estadio a jugar y por ahí alguien se enamoraba de ese tema, que hay gente así, ¿no? Es como cuando usted va lo visita a alguien y se enamora de la visita, pues, sí, hermano, sí, pero ¿por qué se tiene que enamorar de la visita? Eso no corresponde. Entonces, nosotros, los bumangueses auténticos de esa época, somos hinchas del Bucaramanga, y a esa edad, pues, hermano, estaba en eso, precisamente por esa edad fue que voy por primera vez al estadio. Jugaba tenis, mi familia es tenista, mi papá jugó muy bien tenis, yo jugué más o menos. ¿Juega con Casale a veces? No, Casale no se digna jugar conmigo. ¿Por qué? Que no, miedo? Porque es que como, yo creo que es miedo. Miedo. Creo que es miedo, porque, pero él dice que no, que es que él juega ya mucho. Entonces, bueno, en todo caso, evidentemente, si no juego, Camilo hace... A ver, la última vez que jugué, te compré unas raquetas... Yo tomo, como siempre, todo exagerado, las de Federer y todo, cuando estaba en Argentina, y jugué 6 meses, pero después llegó el invierno y hasta ahí llegó el tenis, porque es que hace mucho frío. Claro. Y no volví a jugar. Ahora medio le he dado al pádel, pero es que ya las rodillas molestan muchísimo. Duro. Entonces, estoy en eso, estoy en el gimnasio, estoy poniéndome las pilas con eso. Pero está bien. Debo estar mejor. Se ha adelgazado. Yo creo que ojalá la próxima vez me vea mejor, porque la idea es que no es fácil, ahí está todo, no es sencillo, pero no me le quiero, yo soy muy disperso. No. Me lo voy por las ramas. En Bucaramanga, mi familia, en ese momento yo era hijo único, mi hermana nace cuando yo tengo casi 11 años, entonces ahí era hijo único, jugaba mucho tenis. ¿Dónde jugaba? En el Campestre. Sí, en el Campestre, que es uno de los clubes más lindos que tiene. Divino. Nosotros, de la generación casi que fue criada en el Campestre, y yo creo que eso nos hizo muy sanos y muy deportistas. Claro. Campo de golf espectacular. No, hermoso. El hotel que no hicieron. No sé si ha ido últimamente. Sí, divino. El hotel está espectacular, el club está espectacular. Y bueno, en esa época mi papá siempre fue muy de club, entonces... él estaba en la junta y como era tenista, entonces tenía mucho que ver en eso, y yo estuve ahí metido mucho tiempo. También, evidentemente, pues me gustaba el fútbol, y como allá siempre hubo cancha de fútbol, y nuestra cultura futbolística en eso sí es, digamos, que fuerte, en muchas otras cosas no, o sea, casi que en todos los colegios hay canchas de fútbol. Claro. Entonces, pues jugábamos fútbol. ¿Y la movía o no? Yo nunca fui el crack. Pero yo no era malo. Hay discusiones, hay gente que por ahí dice una que otra cosa, que yo jugaba de 9, pero también a veces jugaba en el medio campo. O sea, yo no era
rápido, nunca fui rápido, aunque pues nunca, o sea, la barriga me crece a partir de los 23, 24 Claro. años, antes no era barrigón yo. Entonces, digamos que me movía, le pegaba muy bien, era buen cabeceador, porque siempre, a partir Alto. de que me estiré, como desde los 15, 16 años, pues entonces busqué mucho el cabezazo y me Claro. gustaba hacer goles y jugué en varios equipos de allá, jugué hasta en primera. Ah, no, entonces la movía. Sí, sí, lo que pasa es que obvio, no era el recrack, pero jugaba bien, jugaba bien. Yo me consideraba un jugador lento, lento, pero seguro. La metía. Letal. O sea, ese 9 ahí parado Era un esperando el nueve, palomero. no, pero El no, palomero, no, me Dios movía más que el huevero de Dios. siempre, pero pues en algunos, por algunas personas podría ser juzgado como esto, pero es que, a ver, Camilo, en las recochas no había offside. Claro, no, 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 no. O sea, cuando había árbitro, pues yo me movía, pero si no había árbitro, ¿yo por qué no me puedo hacer cerca al arquero rival? Para esperar, ¿sí? ¿Por qué no? Entonces, evidentemente, seguro que un Juan Carlos Osorio me diría, no, pero ayúdenlo. Pues no, pues es que todavía no había ni Juan Carlos Osorio. Es cierto. Entonces, nada, pero me divertía mucho jugando fútbol y jugué mucho fútbol O sea, y podríamos tenis decir que también. su juventud del club fue una parte importante de su Muy, muy vida. importante y le sigo teniendo mucho cariño, aunque pues evidentemente al alejarme de Bucaramanga, pues me alejé del club también. Es una rentica muy difícil Difícil. de llevar. Pero es bueno tener club en Bucaramanga y tener caja en Bogotá, eso funciona. Sí, no, porque al fin y al cabo, o sea, después por lesiones y por cosas, porque me rompí el cruzado jugando también y todo, ya me metí más a jugar golf ¿Y echa golfito o no? hace como un año no juego por la espalda. No, es que es muy bravo. La espalda se ha complicado, hay un par de hernias y la segunda vuelta, eso es un Sí, suplicio. martirio. Entonces irse uno a sufrir y Eso, pagando. martirio. Sí, sí, sí. Entonces, y además, ¿qué pasa? Uno también aquí sin necesidad de canjearse, hay ya muchos green fees a buen precio o sea, una mensualidad de un club, por más que sea usted socio ausente, no baja de 1.000.000 de pesos. No baja, sí. Entonces, si usted al mes juega 3 veces, se gasta 500. Entonces, no da. Pues a mí la economía no me da para tanto. O sea, yo sinceramente nunca no he sido tan largo nunca como para poder decir, venga, pago el campestre. No, aunque quisiera hacerlo por ayudarle al club, aunque el club necesita ayuda, tiene ya No, más de 1.500 socios y le va muy bien. ¿Su familia sigue en Bucaramanga o no? Solamente un par de tías por el lado de mi mamá que visito cada vez que voy, que trato de verlas, aunque mi tía Elga va mucho a Medellín porque tiene su familia también en Medellín, pero mi tía Luz Marina la veo siempre, o sea, ahorita estoy viendo desde el año pasado cuando empezó la locura con el título una vez al mes. Okay. Y eso me tiene muy contento porque pues es mi ciudad, que tiene muchos inconvenientes como la mayoría de las ciudades de Colombia, que no es la misma de antes. Pero es una buena ciudad, Bucaramanga. Es una buena ciudad, pero está dejada. Sí, se ha golpeado. Sí, se ha golpeado. Hay muchas basuras, demasiadas basuras. Es un tema de falta de cultura ciudadana inmensa, de desorden, de saco la basura cuando ya se me llenó la bolsa en cualquier momento y esa basura la pongo enfrente y pasa el mendigo, pasa el perro, el cartonero y me la riegan, entonces ve uno en la calle y a mí eso me enferma, ¿no? Horrible. Y eso hace que la ciudad ya huela, cosa que no antes olía delicioso a los árboles, la ciudad de los tantas parques. cosas, olía, exacto, ahora ya huele a todo y lamentablemente también por la inmigración o migración, como usted le quiera decir desde el lado que lo vea, se nos ha vuelto una ciudad como de mucha gente que no la quiere y que es bastante desordenada, entonces hay mucha anarquía, la gente no respeta los semáforos, hay motos por todos lados, usted mira para la derecha hay una moto, para la izquierda hay una moto, entonces eso también hace que la ciudad pierda encanto. O sea, esa ciudad que hablamos de los 80 no existe. A la de hoy no tiene No existe, pero es recuperable. ¿Es recuperable? ¿Y eso depende de qué administraciones? No, pues sí nos han tocado varias alcaldías regulares, pero depende también de que el bumangués se ponga las pilas. Y el bumangués es muy bucambés. Nosotros somos de armas tomar y muy bravos, pero somos también muy dejados y muy poco dados a unirnos. Ok.
hay mucha envidia, hay mucho que dirán, pues, lo mismo Chiquita, Pueblo, que fue la pueblo chiquito, infierno que fue la grande, ciudad, decían aunque por ahí. pues en Pero medio de ya la no es Chiquita una ciudad de chiquito. de 1 millón de habitantes, Claro. prácticamente ya. Pero Además ya se juntó con Florida Blanca. por o sea, eso, no es que la zona metropolitana es inmensa y santanderianos hay prácticamente 2 millones de santanderianos. Total. Entonces, bueno, pero el tema es que nos cuesta unirnos un poquito, nos cuesta, hablamos feo, hablamos fuerte, entonces no sabemos pedir favores, no. Siempre, a mí desde que llegué a la universidad siempre me han dicho, pero usted por qué me grita, usted por qué me regaña, usted. Entonces a veces a nosotros mismos nos pasa y nos cuesta unirnos un poquito. Entonces, vea, yo cuido el frente de mi casa, cuido mi cuadra, cuido mi barrio, lo mantengo limpio, eso cuesta. Entonces, el carro de basuras pasa 3 veces a la semana y tiene un horario, saque la basura a la hora que es. Total. No se pasa el semáforo. Cultura ciudadana. Entonces, claro, pues. entonces llegan y le echan la culpa al alcalde y el alcalde no tiene la culpa. El alcalde de pronto puede hacer más campañas, seguro. Claro. Pero entonces el alcalde no solo tiene que pensar en eso, sino en la seguridad, tiene que pensar en las vías, tiene que pensar. Se inventaron una especie de Transmilenio que se llama Metrolínea, que fue un desastre. O sea, usted no se imagina eso en qué se convirtió. Entonces la ciudad se ha vuelto una ciudad como de todos y de nadie. Como armada. Pero es tan bonita, y además usted ve los videos de Bucaramanga en dron. No, divino, divino. O sea, esa ciudad vista desde arriba es espectacular. Pero cuando usted ya baja a la superficie y empieza a darse cuenta de lo que está pasando con las basuras, con el orden, con todo este tipo de cosas, además tiene un clima fantástico y tiene unos barrios espectaculares. Ruitoque es una belleza. Ruitoque es, creo que el barrio más bonito que tiene Colombia. Puede ser. Entonces, un campazo de no, es una belleza y con un clima espectacular. Hicieron un hotel espectacular. Hicieron un hotel que se llama Punta Diamante, muy chévere. Ha mejorado mucho también en hoteles Bucaramanga, aunque por ahí le faltan 2 más, pero ha mejorado mucho, buenos hoteles, se come bien. Muy bien, carne a veces demasiado. Allá va uno con 50 kilos y vuelve con 60 en una semana. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama ese plato típico? Eso sí no me gustó. ¿Cuál? ¿La pepitoria? Bueno, sí, eso sí, muy feo. no, a mí tampoco me gusta. ¿No? Es como el relleno de la morcilla. No. Y a mí tampoco, como tampoco me gusta el cabro. Yo no soy muy de cabro porque tiene un berrinchito ahí. Sí, raro, a mí la carne no me gusta que tenga Pero tanta personalidad. usted sale de Bucaramanga joven. Salgo a los 17. ¿A estudiar a Bogotá? Sí, mi papá es javeriano, o fue javeriano, y entonces pues eso como que, y yo era del San Pedro, entonces... Como San Pedro, que es un colegio tradicional. Sí, jesuita también, sí. Okay. Que ya no es tan importante como en esa época, aunque se mantiene, pero ahí llegaron unos colegios que son los que hoy están de moda. El americano, el bilingüe, supongo. Exacto, el panamericano, el Cambridge, en algún momento la Quinta del Puente, y estos colegios desplazaron a los de siempre. A los de siempre, pero el San Pedro se mantiene. El San Pedro es como la primera mejor opción de los colegios tradicionales. Claro. Y usted se graduó de... O sea, sí, San Pedrito y San Pedro y después Javeriana. Ok. ¿Sabía para dónde se imaginaba que iba a ser cuando usted decide? Más o menos. No, me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho la música. Mi casa siempre fue muy musical. Okay. Y eso a mí digamos que siempre me inspiraba en todo el sentido y me sigue inspirando. Para mí la música es fundamental. Y entonces llegar a Bogotá también pues muy recomendado por mi papá, por todos mi papá estudió acá, entonces tenía muchos amigos acá y con todo y que Bogotá para uno todavía sigue siendo difícil. ¿Todavía? Sí, el clima, hay cierta hostilidad que uno a veces le cuesta, ¿no? O sea, las capitales del mundo son así. Yo viví en Buenos Aires 10 años y yo sentí la hostilidad del porteño, que claro. Eso no es fácil. Entonces, con todo y que prefiero 18.000 veces o hasta más al Rolo que a muchos otros del resto del país. ¿Verdad? Pues sí. Es más, porque es que yo llevo ya mucho tiempo viviendo en Bogotá. Ya se acostumbró. Ya me acostumbré, pero yo sueño todavía con Bucaramanga. Es más, ¿usted volvería a Bucaramanga? Sí, sin duda. Pero me gustaría ya volver, no a hacer política, porque yo no soy político, pero sí ayudar a ver si la recuperamos. ¿Pero no haría política? No, detesto la política. Además que no sé cómo se hace y me da miedo meterme en problemas, porque obviamente a mí como a todo el mundo le gusta la plata. Claro. Por ahí le dicen a uno, no, mire que no sé qué, y termina uno ahí encochinado. Okay. Y entonces, pues porque además para vivir bien se necesita plata. Entonces usted le dice, no, es que mire que la casa en Ruitoque, ¿y cómo no va a querer yo una casa en Ruitoque?
pero quiero que las haga yo mismo y ya está, no sé si tenga lo suficiente tiempo como para pensar en que va a ser tanta plata, ¿no? Total. Entonces, pero sí me gustaría volver a Bucaramanga y cada vez que voy, cada vez que regreso me queda como esa de que me falta por hacer, Ok. como quiero volver. Ahora voy el 20, que tengo una fiesta. Y me tiene siempre como que voy pensando ¿Sus amigos y eso siguen siendo los de la infancia o eso no sí, sé? no. O eso no sé. Sí, no, yo tengo un grupo de amigos del colegio con los que tenemos un chat, pero hay dificultad para verlos. Claro. Claro, ya todos con familia y con todo, entonces es más complicado, pero trato de verlos. Otros de que no fueron tanto del colegio, me los encuentro en el campestre, cuando voy al campestre. Eh, pero allá no necesito tanto como estar acompañado. Yo simplemente estando en Bucaramanga estoy feliz. O sea, camino, me encanta caminar. Ok. Aunque pues... ¿Qué Bucaramanga le gusta? ¿El centro? ¿Cuál es como su No, pues lugar? Bucaramanga tiene, o sea, por ejemplo, el centro está divino, pero termina el centro una cuadra más arriba y usted no puede caminar de las basuras que hay. Y cuando le digo es literal. Ok. No puede caminar de la basura que hay. Entonces es una cosa, pero esa Bucaramanga del centro, hace precisamente menos de un mes estuve la última vez me invitaron a un evento que se llama Librópolis, presentando mi libro allá, y una charla muy bonita, y fue ahí, en la Casa del Libro Total, se llama así. Ok. Usted imagina el lugar. O Espectacular. sea, usted pudiera hacer este podcast allá un Allá. día y no le cobran. Ok. Y tiene unas salas bonitas y tiene, no, una cosa, Bien hecho. no se le olvide el lugar porque vale mucho la pena. Y además es librería y además es ¿cómo se llama? Se me fue, galería de arte. Ok. Y además de día también funciona como un ente recaudador de impuestos, una cosa... Bien y es hecho. diagonal a la alcaldía. Y toda esa parte, ese Parque García Rovira, el edificio de la gobernación, la capilla de los Dolores, la iglesia de San Laureano, el mismo parque como tal, eso todo es como volver al pasado. Es divino. Espectacular. Ese pedacito es divino. Entonces, eso me encanta. Después, los barrios de siempre, Cabecera, con todos sus inconvenientes, de Sotomayor. Con ¿Dónde todo. vivía usted? ¿Cuál era su barrio? Yo nací en la clínica La Merced, que es cerca de la UIS, pero el edificio donde yo vivían mis papás, eran en Sotomayor, en la calle 48 con 33. El edificio está. Todavía. Y yo no puedo creer cómo nos ha caído, porque está. Es que eso pasa también en Bucaramanga, eso me da mucha rabia. O sea, no restauran nada. Y fuera de eso, tampoco tumban nada, Claro. a menos que vayan a hacer un edificio, que no me gusta que haya tantos edificios. Pero hubo un momento hace 15 años que Bucaramanga tuvo un desarrollo inmobiliario salvaje. Demasiados edificios, entonces se nos llenó de gente. Bastante, y además de caros. carros. Y caros. Obvio, pero y de carros. Entonces usted Claro. en un edificio le caben no sé cuántas mil familias y muchas personas y carros. Claro. Entonces una casa termina siendo multiplicada, ¿sí me entiende? Entonces eso le Totalmente. pasó mucho a Bucaramanga. Ese edificio, que es un edificio de 4 pisos, chiquito, todavía existe ahí. Había un Mar Villa, que es uno de los, digamos que los restaurantes de toda la vida de los Marín, de los Marín, no, de los Martínez Villalba, perdón. Los Marín son los de Marval. Son los de Marval, sí. Que esos también son de allá. De los Martínez Villalba, y ahí me acuerdo que se comía mucho pollo frito y helado con papas fritas. Ahí fue donde, digamos, tuve mis primeros años. Yo comía carne en un restaurante de una esquina en el parque. Mercagán. Ah, no, Mercagán Bueno, existe. Mercagán muy es fantástico, pero Mercagán ya es de la nueva Bucaramanga. Claro. Mercagán es de que 15 años, 20 años máximo para acá. No, la comida es una locura. Además que Mercagán nace en el Matadero, allá en Girón, Mercado Ganadero, al lado. Y entonces por eso, digamos que al principio era una locura, porque esos pedazos de carne hacía 20.000 pesos. No, yo pedí chunchullo, Ah, no, la chunchulla ya buenísima. pero además era un balde. Nunca había No, visto las una porciones chunchulla en Bucaramanga son absurdas. Son importantes. Son absurdas y se come mucha carne. Nosotros tenemos una afinidad por la parrilla, o sea, en eso creo que por eso es que hay como cierta conexión con Argentina, y eso también me ayudó a mí también cuando llegué allá. En Bucaramanga se establecieron muchos jugadores que estuvieron en la época del Dorado e inclusive antes, y se quedaron a vivir allá y después, y entonces hay mucha parrilla, quedaron, y claro. entonces todo eso como que se volvió muy nuestro, ¿no? Entonces come mucha carne. Se viene para Bogotá a estudiar comunicación social. Sí, en el 88. Sin saber muy bien si era para deportes o no, eso no estaba claro. No. Porque además la música pesaba. De hecho, estuvo en Ay, me gustaba mucho el cine.
Ok. Entonces yo decía, ya, ay, qué chévere es de pronto ser director de cine, pero es que yo, a ver, entre otras cosas, estudié comunicación porque no había carrera de cine. Creo que había como en la Nacional y sabemos lo que era en ese momento No, entrar a la no, Nacional. 15 años. No, tranquilamente, o sea, esas universidades públicas nuestras en esa época no tenían calendario A, ni B, ni C, sino que era como calendario azteca. Eso es una cosa rarísima. Entonces uno no sabía cuándo iba a salir. Es más, yo tengo un amigo muy querido, Ludwig Stinkel, que estudió en la UIS, más grande que yo. Y un día estábamos, me acuerdo, esa no se me olvida, es buenísima. Estábamos hablando todos ahí como ya después de unos años de haber salido todos de la universidad. Y Ludwig todavía está en la universidad. Entonces nosotros, venga, pero nosotros ya salimos usted. Y entonces empezó a hacer cuentas y dijo, sí, mire, yo aquí arranqué yo llevo 4 mundiales y no he salido de la universidad. O sea, hizo 4 álbumes del Mundial de Panini y no ha salido de la universidad. ¿Por qué? La UIS. Claro. Siendo una muy buena universidad. Además, ahorita estuve visitándola un par de veces. Usted no se imagina las instalaciones de la UIS. O sea, y la tienen súper bien. O sea, no sé, como que se abstraen un poquito de todo este tema complicado que hay aquí y la tienen muy bien. No sé cómo han hecho, pero la tienen muy bonita. Ahora, de vez en cuando hay problemitas también como hay aquí en la Nacional. Claro, ¿no? salen ahí unos encapuchados. Pero, exacto, pero la tienen muy bien. Qué bueno. Entonces, ¿cómo se encarrila? ¿Cómo llega a este Es raro. mundo Yo me acuerdo deportivo? que me gustaba todo eso, entonces ya cuando empieza uno a definirse, entonces en la Javeriana había unos énfasis y yo hice televisión, me gustaba mucho eso, pero pues tampoco me pareció la locura. Habían profesores muy buenos, yo tuve profesores muy buenos, pero también tuve profesores muy flojos. Sí. Como lo mismo con el colegio, ¿no? Claro. El colegio, uno se pone a mirar los profesores del colegio. Además que el colegio nuestro, los colegios nuestros, y sobre todo en Santander, son una aventura, pues, o sea, son difíciles. ¿Por qué? Porque hay mucho bullying, porque hay mucho, o sea, el santanderiano de por sí es muy machista y en esa época más. No, pues. Entonces, pues Más que en esa época no había bullying. Yo disfruté más la universidad, ¿sabes? ¿Sí? Sí, queriendo mucho mi colegio, pero disfruté más la universidad. Y porque como que dije, esto es otra cosa. Claro. Entonces me abrió el mundo. Mujeres. Claro. O sea, porque estaba en un colegio de... pero no mujeres en el sentido de orgías y cosas, no imaginen cosas terribles, no hagas caras. No, como de poder hablar con la mujer, pues porque uno tenía amigas en Bucaramanga, pero pues era más difícil todo, ¿no? Yo me acuerdo que muchas mujeres, varias, me puse a pensar el otro día, me gustaban y yo medio les gustaba y todo, pero no pasábamos de ahí porque es que nosotros no sabíamos ni cómo hablarles a ellas. Claro. Porque es que es así, por eso yo soy partidario de los colegios mixtos, creo que eso es lo mejor que existe. Yo creo que hoy en día... Tienen que ser mixtos, esos colegios de hombres y de mujeres, eso es una barbaridad. Pero entonces, bueno, cuando llego a la Javeriana y bueno, ya llega el momento empiezo a ver como cositas que me gustan, que me parecen chéveres, pero yo siempre metido con el tema deportivo y con la música, siempre. Las dos cosas al tiempo. Sí, entonces cuando llega el momento de las prácticas, eran 2 semestres de prácticas, hice uno con unos amigos de Bucaramanga, creo que Fernando Cadena, me acuerdo que tenía con su hermano, no, él solo tenía, y con otra persona que no me acuerdo cómo se llamaba, tenían como una productora y ahí hice unas cositas chéveres, pero como que no me paraban bolas eso. Entonces, el otro semestre dije, pues hombre, tenía una novia en Bucaramanga divina, y dije yo, pues aprovecho, ¿no? Entonces conseguí las prácticas en Caracol Radio en Bucaramanga, porque en esas vacaciones un amigo mío que se llamaba Andrés Peralta ya estaba en radio, ya era más grande que yo, y me dijo, venga, acompáñame un día, y me mostró y me encantó. Y de pronto hablé con, no me acuerdo cómo, ya eso no lo tengo tan claro, resulté haciendo yo mis prácticas en Caracol Estéreo en esa época. Okay. Que era la emisora de buena música, por llamarla de alguna forma, de la que más se acercaba a la mía. Yo siempre soy muy rockero. ¿Sí? Hice así siempre. Entonces se acercaba a lo mío y ahí empecé. Era pésimo. Me acuerdo que los primeros turnos eran espantosos. ¿Quiere ser bueno o malo? No, pues se sentía uno lento cuando uno se grababa. Como que es que no es fácil. ¿No? Hay gente que no, como que cree que eso es tan sencillo. No, eso no. Entonces, hasta que cogí el ritmo, yo he tenido siempre buen inglés, gracias a Dios. ¿Por el colegio? ¿Por qué? Sí, por mi mamá. Mi mamá siempre habló bien inglés. Okay. Y siempre el Colombo y todas esas cosas. Okay. Y empezamos a ir cuando se podía mucho a Estados Unidos. Tengo primos gringos también en Boston. Okay.
Entonces yo, digamos que manejaba bien el inglés y eso me ayudó mucho para el tema radial. Y ahí después, pues regreso a Bogotá a terminar la carrera, pero me quedó el tema de la radio. Y también me acuerdo que hice como una cosa ahí recién salido, yo salí en el 93, recién salido también. Siempre las cosas importantes mías pasan en las vacaciones. Y llegué allá y estaba en las vacaciones y me acuerdo que estaba en el Ley de cabecera, cuando existía el Ley, Sí. y me encontré con el gerente de Caracol, que haya sido el gerente de mis prácticas, de alguna manera el jefe mío. Y yo le caía bien al hombre. Man. Yo tengo también eso, o sea, yo caigo, la primera impresión mía no es fácil, yo no soy un tipo que hace buena cara, no sonrío mucho, pero generalmente si me conocen como que caigo bien, así como en gente como importante. Entonces, el tipo... Y eso suma. No, eso suma, es el decano mío de comunicación, el padre Joaco, que se volvió mi papá, Ok. me adoraba y yo lo adoraba a él y eso fue muy importante para mí en mi carrera y en mi vida. O sea, y no nos conocíamos, pero el tipo, o sea, yo entraba a la facultad y parecía el dueño, hacía así, me abrían. Ok. Y por ahí una vez alguien le dijo, alguien me acuerdo que le dijo, oiga, que quién es ese señor que le está gritando al padre. Y pues obviamente yo hablaba santanderiano. Sí. Entonces, bueno, pero volviendo al tema del gerente. Que todavía entonces me habla encuentro santanderiano. pero Eso no mucho, sí. A ver, ¿Todavía? Bueno, pero yo le presento unos amigos que usted no imagina. Y bueno, en todo caso llego a Ley, estoy ahí pagando y me encuentro con el gerente. Y el gerente dice, hola Andrés, ¿qué más? Y todo querido. Y yo, hola, don Germán, ¿cómo le va? Don Germán. Bien, ¿y usted qué? No, y ya se graduó, sí. Ay, oiga, ¿y por qué no pasa por mi oficina? Y yo, ay, chévere, ¿no? Yo lo dije como, chévere, que paso por mi oficina. Sí. Y pasé esa semana por la oficina. Y cuando llegué a la oficina, el hombre me dice, hombre, Andrés, yo le quiero decir una cosa, pero me tiene que guardar un secreto. Entonces yo le dije, ¿qué pasa? Don Germán me dijo, mire, Caracol Estéreo se va a volver radioactiva en estos días. Yo quiero que usted sea el director de Radioactiva, pero no puede ser ya el director de Radioactiva. Tiene que esperar a mitad de año, porque Carlos Quiroga, el director, a quien yo quería mucho y respeto mucho, y que murió lamentablemente muy joven, le dio Alzheimer, pero terrible, lo acabó. Pues yo lo tengo que cambiar, pero con tiempo y por temas de jubilación, o sea, se tiene que aguantar. Imagínate que le digan a uno eso a los 23 años y me tenga que quedar callado. Calladito, es muy bravo. No le puedo contar ni a mi mamá. Alguien le contó, seguro. No, ni a mi yo no me acuerdo, a alguien le contaría, no sé, de pronto a alguna amiga, alguna cosa, no sé. Entonces, me quedo con ese secreto, entro a la emisora, o sea, vuelvo a Caracol Estéreo, ya se vuelve radioactiva, me toca todo ese proceso, toda la vaina, pero yo, vea. Calladito. Cuando llega el tipo de una palabra, la verdad que llegó el momento que era pum, me pone a mí. Yo creo que yo fui el director más joven de Radioactiva en esa época en Colombia. Y Radioactiva fue toda una leyenda. Radioactiva fue muy importante para Colombia. La cadena se acabó como tal, no queda sino Bogotá. Okay. Porque ya incluso hasta Medellín se acabó. Porque pues, fue muy Pero en su momento fue muy influyente, muy importante. Y ahí digamos que yo empiezo con la música, pero siempre con los deportes. O sea, cuando había programas yo hablaba de deportes, porque siempre me gustó. Entonces yo opinaba de todo, de fútbol, de tenis, como jugaba tenis. Y me gustaba, ya empezaba la parabólica y todo eso, entonces veía uno béisbol. Me encantaba, siempre. Entonces como que me decían, este sabe de fútbol, este le gusta, este no sé qué, este entiende. Y ahí me preguntaban y así fui creciendo en la medida que fui subiendo en la radio juvenil. Después de Bucaramanga, de estar allá, Alejandro Nieto me trae para Bogotá. Y ahí estoy con él, mi querido Alejandro, que se nos fue muy temprano y a quien todavía extrañamos muchísimo. Precisamente ahí tengo en el carro el libro de Marcela Sarmiento, que lo acaba de sacar. Ayer ya lo voy a acabar. Me lo compré ayer y ya lo voy a... ¿Usted es un buen lector? Me gusta, pero leo muchas cosas al mismo tiempo, entonces a veces no me concentro. Y también me pasa lo de los años que después de cierto tiempo le da uno sueño, ¿no? Entonces quedo clavado en el libro. Claro. Entonces, pero trato de leer, me gusta mucho y además creo que en medio de que uno no termina de poderse autodenominar escritor, pues ya escribo relativamente bien, entonces también eso como que me genera complicidad con los libros. Quiero que lean mi libro y quiero leer los de los demás. Por supuesto. Pero volviendo al tema de Alejandro me tuvo una fe, siendo que yo era más amigo de Andrés. Con Andrés nos conocimos
de uno, o sea, súper orgánica. Precisamente mañana me voy con Andrés y con Toño, vamos a almorzar. Muy bien. Tenemos una relación muy bonita de toda la vida. Y Andrés es el que me presenta a Alejandro, pero Alejandro a mí lo que le digo yo, a esa gente como más Sí. importante, no sé por qué yo le caigo bien. Después al final terminan siempre pues como abandonándolo a uno, pero de todos modos, no, pero Alejandro nunca me abandonó. Pero le caí bien a Alejo y Alejo entonces me dijo, no, usted no puede estar en Bucaramanga más, usted tiene que venir a Bogotá. Y yo, pues, gracias, porque yo había vuelto a Bucaramanga, como le conté, después de que ya me había graduado y había empezado a trabajar ahí. Entonces y además ya llevaba, eso fue en el 94, ya 3 años, había montado un bar allá y todo con unos amigos, nos iba bien, pero ya estaba cansadito. Bucaramanga... Y subir no era fácil, digamos, ya estaba... Es No, que era ya llegué a director de lo la que, emisora, no, ya sí. llegué a lo que era, o sea, ya era el jet set de Bucaramanga, Claro. ya no podía Además más. manejaba la juventud, ¿no? Y Si usted me era... no, usted muy la bien, movía. muy bien. Y gracias a Dios, mire, ahorita esta fiesta que tengo, estoy tocando otra vez, estoy ¿Cómo que poniendo está música. tocando? Ah, volvió a sus estoy épocas de poniendo DJ. música de Está mi como época, Villalobos. Pues Villalobos, creo que Villalobos empezó con el tema el año pasado y creo que nos abrió un camino Le ha ido sin querer muy queriendo. bien. Y entonces como pues yo no he llegado a la etapa 88, yo soy de la época de 88 también, aunque no Claro. me tocó la época dorada de 88, de todos modos la gente todavía se acuerda mucho de eso. Hice mucho tiempo Zoológico de la Mañana y empezamos a hacer un podcast hace ya más de 2 años con el Capi, con Fernando Pava, con Deisa, Ok. y nos ha ido muy bien. Entonces la gente empezó a pedirnos que por qué no tocábamos. Claro. Entonces empezamos a hacer fiestas retro, casi que a la par que Villalobos, pero pues con menos, digamos que gente, porque es que yo lo de Villalobos es como una industria ya. industria. Pero nosotros vamos ahí pegaditos, como chupando ruedas sabroso. Yo estoy otra vez muy pulido, compré consolita y todo, y ellos no mezclan tanto, pero yo sí, Sí. porque a mí O sea, sí me usted es parece. DJ. Sí, a mí me Y gusta baila mezclar. y se pone gafa oscura. No le digo mucho para no hacer spoiler. Pero póngase bandana mínimo. No, me gusta el show. Entonces, No, nada, no. sí, entonces, Está de DJ y volvió estamos tocando y otra le vez, gusta y se nos siente gusta bien. mucho la cosa. Y sigue con su pasamos rock, ese es su entonces- fuerte, o eso es Sí, medio pero plancha, es pero medio no, qué. es la época, es la fiesta nuestra, entonces hay que poner de todo. Aunque mi mejor momento es el rock, y el rock en español, es cuando me siento más como compenetrado, pero ahí le piden a uno todo, el hip hop, el merengue hip hop, merengue como tal. Y yo no soy reggaetonero, entonces si llego a poner, o sea, yo no paso del 2010. La gasolina. Entonces pongo, tal cual, o sea, Claro. le pongo Don Omar, le pongo, hasta ahí, o sea, llega. yo no llego hasta más de allá. Ok. De pronto sea, puede Bad joder Bunny uno no. con el raga y con el gato volador y esas cosas, pero para joder, porque Sí, es sí, una sí, fiesta. total. Pero son muy divertidas y nos estaban poniendo muy a tono y como que lo revive a uno. Y fuera de eso, dejar una platica, que también es importante. Total. Entonces, nada, vuelvo a Bucaramanga. Había hecho una fiesta como en julio y ahora me contrata un colegio muy tradicional de allá, que son Las Pachas, Sí, claro. y me contratan para una fiesta el 20 de septiembre, o sea que si ya Ah, no, ya lo ahora puso usted, me jodió. ya pasó. Exacto. Entonces, y En la nos fue muy fiesta ya- bien. y le fue muy bien Y en nos la fue muy fiesta. bien. Y eso es por Radioactiva. Claro. Porque esos son recuerdos de esa época. Ellas, todas esas exalumnas que están allá oían Radioactiva. No, es que además usted acaba de hablar de dos, o sea, los que somos de esa generación, que tenemos entre 55 y 45 años, Sí. Radioactiva y 88.9 eran todo. Todo. Todo y esa pasaba escuela por de ahí. 88 para mí fue fantástica. Y ahí también aparece Alejandro, porque Alejandro llega un momento en el que me dice, esto aquí en Caracol yo no lo veo. Alejandro en ese momento estaba pasando de ya dejar el aire a hacer más gestión. Ok. Y él no veía que Radioactiva estuviera ya para mí y lo que él quería para mí de pronto, lo que él soñaba todavía no estaba listo. Entonces digo, ¿por qué no le presento a Fernando Pava, que hace rato yo creo que ellos están buscando una persona como usted? Y eso fue como una empatía tan, me llevó a la oficina. Al segundo día ya estábamos prácticamente listos, palabreados, y renunciamos a Caracol, pum, para 88 sin miedo, de un ataque. Ya estuve 5 años que para mí fueron muy chéveres, que me acabaron de formar. Música. Y haciendo pero haendo el zoológico, yo era el de los deportes. Claro. Entonces y nos entendimos con el Capi. El Capi me mira y yo ya sé qué tengo que decir. Ok. O sea, entonces tenemos mucha empatía también entre todos, con Deisa. En esa época pues estaba Diego FM.
Me tocó compartir con Gediondo, con Jeringa, con Mauricio Quintero, con Papuchis, obviamente. Claro. Entonces hicimos una familia muy bonita y por eso ahora estamos haciendo el Zoológico Podcast, que también se los recomiendo que lo oigan, que es muy chévere. ¿Cómo es? ¿A dónde lo vemos? No, está en todas las redes, en Pero Spotify, en YouTube. Se llama El Zoológico Podcast. El Zoológico Podcast. Sí, está en YouTube y está en Spotify. ¿Y eso lo está hacen en las cada principales- cuánto? Una vez a la semana. Una vez a la semana en vivo y después queda colgado. Ah, lo hacen en vivo. Sí, los viernes desde allá, desde donde era 88, en el Parque El Virrey. Entonces, para nosotros los viernes son espectaculares. O sea, yo espero que llegue el viernes con una ansiedad. ¿A qué horas porque hacen eso? A las 12 del día. Ah, A las 12 se ven por unas plataformas en vivo y después queda colgado en las demás. ok. Pero a la gente le ha gustado mucho. Algunas veces hemos ido, pues, esas cosas raras de Spotify. No fuimos número uno al principio, después ya no volvimos a ser más número uno. Uno no sabe cómo la miden o cómo lo miran, pero nos fue muy bien y por eso nos quedamos haciéndolo. Y eso generó también el tema de las fiestas. Y para mí es una alternativa muy chévere porque pues, el fútbol es muy ¿cómo se llama eso? Muy atrapante, como que es muy celoso. Entonces uno todo el día tiene que estar metido haciendo fútbol y viendo fútbol para poder llegar por la noche con todo el panorama claro. Por supuesto. Entonces esto me ha ayudado también a zafarme un poquito del fútbol y lo disfruto mucho porque es que... ¿Ve mucho fútbol? Veo el suficiente, el necesario, no exagerado. Cuando estaba en Argentina veía más porque estaba comentando yo las ligas internacionales, ya aquí no las comento. Entonces tenía que estar mucho más pendiente y porque además a veces hacía hasta 8 partidos en fin de semana. Llegar a Argentina, yo supongo, o sea, cuando uno habla de fútbol y está en este ambiente, pues Brasil y Argentina son los referentes y allá sí hay una cultura. Allá sí hay cultura de allá, fútbol. exactamente. Aquí todavía no. ¿Cómo llegó allá? Eso, me lo estoy adelantando, pero... Vuelvo a lo mismo, mi muy buena empatía con gente que uno no tiene, además que yo soy lo menos lambón del mundo, o sea, usted como me conoce, sí, total. un tipo con esta personalidad, ¿cómo puede ser Cero, lambón? cero. Entonces yo simplemente doy con el que hoy en el momento que es y por obvia y gracia del Espíritu Santo, los jefes míos actuales todavía de ESPN, a que les tengo gran agradecimiento y cariño, les gustaba lo que yo hacía, estábamos pegadísimos con Martín y con Antonio en el alargue, cosa que Martín Páez que no se acuerda ahorita que estoy oyendo su podcast con Martín, pero es que Martín ya está viejo, entonces se le olvidan las cosas. Martín realmente, tengo que hacer esta aclaración, hágale. La empatía de él con Peláez nace del alargue. Ok. Nosotros grabamos los viernes porque Martín cuando estaba, le contó a usted que estaba bastante, Sí. pues el viernes Estaba algo díscolo. El viernes Martín a las 9 de la noche era imposible. Listo, se El fue. programa era a esa hora, entonces ¿Y yo cómo le dije a hacía? Gallego, el jefe se me le dije, Gallego, doctor Gallego, jefe, como le dijera yo en esa época, hermano, tenemos que grabar los viernes porque Martín... Entonces me siguió la cuerda y nosotros grabamos los viernes a mediodía. Y lo más chistoso era que se estaban ya jugando algunos partidos los viernes en Colombia. Entonces Gallego me decía, y entonces cuando hay un partido, ¿usted cómo? O sea, entonces yo le dije, no, tranquilo, hacemos una entrada del programa, ganó el Cali, una entrada empató el Cali, la otra perdió el Cali. Claro. Y eso sí, me tocaba estar pendiente siempre para eso. Oiga, no les olvide que pasó esto, no van a meter la que no es, ¿no? Porque ahí sí nos pillaban. Hasta ahí, Entonces, bueno, grabamos eso y Peláez siempre pasaba por ahí y nos miraba. Hasta que un día llegó, yo estaba volteando y me miró así como yo, con unas ganas de entrar, se le veían, ¿no? Venga para acá, y se vino para acá y se hicieron muy amigos ellos ahí y entonces empezaban a joder y a él le gustó la cosa. Ahí nace esa empatía con Martín, que a Martín lo traemos nosotros, Casal y yo, a Caracol. Cuando dijo que es que me llamaron de Caracol, pendejo, lo llamé yo. No, tiene nombre, ¿no? Y entonces, y fuimos y nos vimos en el Hotel El Prado, Barranquilla, en una eliminatoria. Y ahí le dijimos, bueno, venga, y dijo, buenísimo. Y ahí empieza Martín. Nosotros, Alejandro Nieto siempre nos dijo, yo quiero oírlos hablar a ustedes como hacen en su casa. Claro. Como hacen en esta sala tan bonita que tiene usted. Gracias. Hablar de fútbol, viejo, conversar. Entonces, eso hablamos. Y con humor, porque es que, hermano, si uno no se ríe de la vida se ríe de uno. Sin duda. Entonces, nosotros poco serios, nunca vagos, Sí, porque siempre usted búsquenos a nosotros un error en algo histórico. No, vaya y mírele cómo es Martín, ¿no? O sea, empecemos por ahí. Entonces nosotros sabíamos también a quién teníamos al lado y no nos podíamos quedar detrás. Impresionante. Y ahí creo que mantuvimos un tema. Entonces, volviendo a lo otro, cuando ESPN viene acá y empieza a preguntar quiénes son los que de la gente, digamos, Claro. ya no éramos culicagados. Yo tenía 38 años cuando voy para Argentina.
y nos ve a nosotros tres y con nosotros tres habló y la idea era hacer un programa de los tres. Allá. No, acá. Pero la idea era hacer una lata y después meterla. Y eso no se pudo lograr. Y tuvimos varias reuniones. Ellos intentaron. Pero no se pudo. Tal vez la veía muy difícil también el tema de producción. Entonces simplemente un día me hicieron la oferta a mí. Ok. Y usted pues sin Y pensarlo. yo les dije, uy, me parece buenísimo. Entonces empecemos a hacer algo. Pues yo todavía estaba en Caracol. Y empecé a escribir para la página de ellos. Ok. Y en esa época escribía para la página de ESPN y me pagaban muy bien. Y yo decía, pero vea esto, o sea, ¿cómo le pagan uno bien por escribir una columna? Cosa que es bien complicado en este país. Y después, en una de esas, me vuelven, cada tiempo me llevaron a Argentina. Mi jefe, Pablo Mamone, me preguntó, ¿alguna vez qué equipo te gusta en Argentina? Yo, pues por mi familia y por la ascendencia italiana, Boca, no sé, por Maradona, ¿no? Claro. Y me invitó a ver un Boca Independiente. Y yo, miércoles, tremendo, o sea, invitado, eso fue como un de cumpleaños, me acuerdo, Okay. Yo cumplo en septiembre. Entonces me invitó. Y yo, pues, ¿qué es esto? Pero entonces eso fue, hermano, estamos aquí. Y Claro. cada cuánto me llamaban, hasta que un día yo no estaba como muy contento por todo esto que estaba pasando en Caracol y empezaba a oler cosas raras. Entonces no sé por qué en una de esas conversaciones dije, uy, hermano, yo no sé. ¿Y por qué no te vienes? Y yo, no, pues ya. Ofrezca. Okay. Y la oferta que me hicieron fue muy buena. Igual le hicimos unas contraofertas y 2 días y chao. Buenos Aires. Y ya 16 años en ESPN. Claro. Y eso no es fácil. Ahora, ¿cómo fue esa vida en Argentina? ¿Cómo lo veían de extranjero? Yo no me imagino, el argentino es muy arraigado, además, usted se le puede meter con lo que sea, no con su equipo, y que llegue un colombiano ahí a meter codazos como... Pero vea cómo la vida me fue muy bien, Okay. Muy bien, y siempre mucho respeto en la calle, mucho respeto en la calle, y no solo en la calle, con los mismos jugadores y los mismos protagonistas. A mí no se me olvidan encuentros tan bonitos como con el mismo Diego Maradona, en el que tengo incluso fotos de ese día en un lanzamiento de uno de los relojes de Diego, y estuvimos hablando 5 minutos en los que él me dice cosas tan bonitas como que me agradece porque primero que todo, porque nos veía, ¿no? Entonces yo le digo, no, gracias a la que le doy yo a usted porque usted me vea. Claro, claro. O sea, primero el programa que le fue muy bien que fue Hablemos de Fútbol. Y me dice, y después me dice, es que ustedes, y particularmente usted, o tú, o vos, como hablara él, no se dedican a acabar con el futbolista, sino que entienden cómo es el ser humano que hay detrás del futbolista. Entonces yo dije, uy. Entonces eso como que también me marcó a que yo siempre toda la vida, por más que tenga fama de vehemente y de fuerte y lo que sea, yo nunca acabo con el ser humano. Pues no, eso no me lo enseñaron desde la casa, no fue porque me lo dijo Diego, pero claro. Trato de hacerlo. Cuando un jugador la embarra, cuando un técnico la embarra, yo soy lo más condescendiente posible y trato de buscarle siempre una explicación en los mismos orígenes. Los jugadores nuestros, la mayoría tienen unos orígenes demasiado complicados. Entonces uno dice, pero pedirle que reaccionen mucho mejor que un científico prácticamente. Pero ¿cómo defiende uno a John Hader, por ejemplo? No pues precisamente por la vida. ¿Usted sabe la vida que ha tenido por John Hader? Pero como John Hader hay 100. Bueno, pero es que es muy difícil. No lo estoy atacando. Vuelvo le digo, es muy difícil cuando usted mira la vida que tienen y cómo los educaron y cómo los formaron. O sea, dice, antes. Sí, no, sin duda. Antes, o sea, yo no puedo aplaudir, pero tampoco lo crucifico ni lo mato, o sea, y le digo, o sea, para todo lo que hay, y es más, yo no haría un negocio con un futbolista. Ok. No confío en ellos, pero seguramente confío más en ellos que en otros seres. Claro. Porque ellos no tienen esa formación, porque no, muchas cosas, o sea, y que es usted cómo termina después volviendo de socio de una persona que tuvo una formación completamente diferente a la suya y que usted no sabe cómo va a reaccionar en momentos límite. Total. Entonces, uno siempre tiene que buscar para el amor, para los negocios, para todo, gente que... Afín, que uno sepa que... Bueno, yo soy el que menos debo hablar en el amor, que ya llevo 2 matrimonios, pero por lo menos uno menos que Casale, ¿no? Casale va a ir a... Casale lleva 3. Lleva 3. ¿Y llegará al cuarto o no? ¿Cómo ve eso? Yo lo veo a él más cercano al cuarto que yo al tercero. Sí, yo creo que él todavía, él es muy enamorado y además yo creo que él le gusta esa estabilidad del hogar y eso. Yo no soy tan dado a eso, a mí me gusta mucho estar solo. Evidentemente hay cosas del matrimonio que extraño. Claro.
pero me gusta estar como estoy hoy. O sea, ¿Cómo está hoy? No, tengo una buena persona al lado mío, a la que me quiere, yo también la quiero. ¿Conviven? No, ella tiene sus hijos y pues, obviamente divorciada también, Claro. pero pues yo la quiero, ella me quiere, estamos bien. Y no necesariamente tenemos que vivir en la misma Claro. casa. De pronto algún día se dé, uno no sabe. No sé si ella u otra, lo que sea. No digo tampoco que no. Sí. Pero Antonio yo creo que sí sueña con eso. Le gusta. Yo creo que a él le gusta eso, sí. Sin duda. Entonces, y es muy respetable porque además Antonio es muy enamorado, Antonio es muy romántico. Pero Antonio sí es buen amigo suyo. Antonio es buen amigo. Sí, Lo quiere mucho, por Sí, lo no, y yo menos lo quiero demasiado. Para lo mí es uno dice. de los mejores seres humanos que existen sobre la tierra. Señorazo, Un tipazo, sí, se merece todo lo bueno. totalmente. Pero yo soy mejor amigo del Sí, que él de mí. Y mejor tenista también, dijo. Mucho mejor Vamos y a poner mejor, ese y partido, mejor Antonio. 9. O sea, estoy seguro que si nos pusieran en el mismo momento los dos en plenitud de condiciones, Nada que hacer. soy 3 veces más goleador que él. Quiero ver el partido de tenis, por lo menos el partido No, de tenis yo quiero creo ir a que verlo. pero me da tiempo para volver. Además, sí, las piernas me dejan, porque ya le digo, eso es un dolor en una y el dolor en la otra. Y por cuidarse la una, le friega uno la otra. Totalmente. Pero nada, esa es la vida, Camilo. Y, ¿Por qué se acaba Argentina? bueno, pasó? chévere. Yo me tenía muy contento en cuanto a experiencia, en cuanto a ciudad, porque Buenos Aires es hermosa, poder ir a tantas canchas, la gente y su respeto en el tema futbolístico, que a uno siendo de afuera lo respetaran, compañeros, trabajar con la gente que yo trabajé. Es que usted trabajó con el curubito del O sea, yo fútbol llego- yo suramericano. Yo llego y me siento en la primera reunión de Hablemos de Fútbol el viernes que llegué allá y como a mediodía y hago así y está Mario Kempes. O sea, por Dios. Claro. Marito, que además se volvió amigo mío, es decir, yo soy amigo de Mario Kempes, eso no es fácil. Claro. Y después Miguel Simón, Jorge Barril, Quique Wolf, Vito de Palma. ¿Le Todos. tocó Fantino o no? No, Fantino no me tocó. Oiga, puso presidente casi. Fantino es Lo un que está fenómeno. pasando. Allá el tema de los medios es un tema muy, muy fuerte y se maneja de otra manera la televisión. La televisión que se hace en Argentina es espectacular. Total. Y aprendí mucho de eso. Y creo que igual nosotros, en medio de todo, vamos por buen camino en ESPN. Yo creo que la estética del ESPN Colombia es muy similar a la estética argentina y eso está bien, nos faltan cosas. Pero es muy bueno, lo hacen muy bien. Pero pues tenemos el rating, Camilo, y no es por nada. O sea, la gente no te dice mentiras. O sea, el rating de ESPN es una cosa loca. Loca es loca. Yo no me lo pierdo, por ejemplo. No, Siempre los estoy programas ahí. nuestros son los más vistos. Y el mío, el de las 9 de la noche, tanto el del lunes, que es equipo F, como el F90, son los más vistos de Colombia. Y uno lo siente. Y la gente en la calle, o sea, en eso Casale es mucho mejor que yo. Casale no le para bola a las redes, no existen. No. Yo soy Sí, un poquito más a veces y a veces me engancho. Pero de todos modos entiendo, sí, a veces me engancho, pero entiendo, porque es que a mí la mala leche, no, yo no puedo con eso. Claro. Pero en la calle la gente es tan querida con uno. Y No, es que los quieren mucho. No, es una cosa, usted viera lo que pasa con Además a la Bucaramanga. generación de ustedes. Volviendo a Bucaramanga, ¿usted sabe lo que es la gente conmigo en el estadio allá? O acá, el año pasado en el título, y yo sé que ya ustedes están diciendo que esto está muy largo, No, pero está es el buenísimo. problema de traerme a mí, porque yo hablo más está buenísimo. que un Y preso al que recién revés, es que usted tiene que ir. Yo aquí y me le tengo sigo. que ir además. Voy el año pasado, cuando yo ya empecé a verle cara a esto, al título, que obviamente fue una cosa hermosa, era un partido Bucaramanga, creo que Fortaleza o Equidad, uno de esos dos, creo que era O Fortaleza. sea, un clásico. Sí, no me mame gallo. Mi clásico es el Cúcuta, pero el Cúcuta Ya no. no da. Pero Bucaramanga es un equipo que ahí lo ve, en temas de rating le va muy bien. Muy Y bien. ahora con la Libertadores y la Sudamericana nos fue muy bien. Y eso quiere decir que a la gente le interesa al equipo. Además, la gente le tiene mucho cariño y esa final la gente le hizo mucha fuerza, los que no eran hinchas de Santa Fe. Y eso se sintió. Para lo que voy yo, en este partido voy yo a techo. Y o sea que en techo nos dan una tribuna en la que caben 600 personas. Sí, pero sí. 600 es un huevo de gente, ¿no? Pues claro. Entonces yo voy, saludo al equipo porque hice muy buenas amigas con Dudamel y voy y lo saludo, hablo con Sambuesa, ran. Mayole me pidió una camiseta, entonces le dije a Sambuesa que si me la regalaba. Y voy entrando yo ya como en el momento, antes de los himnos, voy entrando a la tribuna, usted viera el momento en el que yo entré, la gente. Qué machera. O sea, me puse a llorar porque es que no pude más. O sea, era que no podía caminar, esos abrazos, esos agradecimientos, esas fotos. O sea, yo le decía, va a empezar el partido, no les importaba. Entonces, eso paga todo. Eso a uno le paga todo. Y cuando voy al estadio, allá también eso es una locura. Cuando voy a la ciudad
El libro ya se vendieron más de 1000 copias, que eso para un libro del Atlético Bucaramanga, eso es No, una, pero una una locura, hazaña. pero por supuesto. En Colombia la gente no lee, No, 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 no. no lee. Si Mucho el libro de menos García Márquez ha vendido 60.000 no, por copias, eso, no, 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 sin hágame duda. el favor, No, o sea, no. aquí es una vergüenza. Y después nos preguntamos por qué nos pasan las que nos pasan. Haber vendido 1000, Ya he pensé que me iba vendido a más de decir 1000 200, copias, o sea, sé. no, ya he vendido más de 1000 copias ¿Dónde se consigue? Hagamos más cuñas, ¿el libro dónde? En Panamericana, claro que lo tienen que preguntar porque no lo tienen ahí, Ok. pero lo pregunta y ahí está, la primera estrella del Leopardo. La Nacional, el otro día estaba con un amigo en el Andino y lo quiso comprar y fuimos a la Nacional y ahí estaba. Bueno. En la del Andino. Ok. Está también supuestamente en Pepeganga, aunque yo nunca lo he visto en un Pepeganga, pero dicen que también está ahí. Ok. Y en Bucaramanga está en Profitécnicas, además de todas estas de la Panamericana, en Profitécnicas y están 2 o 3 más. O sea, el libro se consigue. Y también en Buscalibre, ¿Cuántos imprimió? ¿Cómo hizo? creo que sí, no sé, pero creo que se inscribieron como 2, Ok. 2000, una cosa así. Espero que llegue a la segunda edición, eso sería una Seguro, hazaña, ¿no? seguro. Ojalá llegue primero la segunda estrella que la segunda edición. Esa es la vez más complicada. No, vamos muy bien. Yo no sé por qué se está riendo del tema, No, no, como para que no nada. ve fútbol. No, no, para nada, Vaya no. y vea bien cómo va el Bucaramanga. Por lo No, menos no. hasta ahorita, hasta septiembre arrancando, nos está yendo Y muy lo de bien. Lionel me gusta. Leonel mucho. muy bien, Leonel es Pero, un ¿por tecnicazo. qué se volvió a Argentina? Porque las cosas puso muy cara. O sea, ¿fue un tema económico? En un 80%. La otra también, mi ex esposa estaba fregando mucho. Ella siempre fregó, pero ella es muy arraigada a su familia paisa. Ok. Y ya estaba cansada. Había choquecitos de vez en cuando con el de la ferretería, con el taxista, que, Ok. que a veces no son tan fáciles. A mí siempre me fue bien, pero a ella no tanto. Ok. Entonces quería volver. Y uno se deja llevar por el amor. ¿Fue una buena decisión? ¿Casarme? No, sí, casarme, sí. No, devolverme. Por momentos digo, jue madre, me hubiera quedado. Si lo llamaran Pero- hoy, ¿volvería? Pero es que No, me no. dicen que sigue carísimo. Y es que yo no, tengo está, plata. está más caro. Por eso es que yo no tengo plata. Ahora sí Camilo, está caro de verdad. Yo no tengo plata. Si quieren mandarme plata, pues aquí por el podcast la recibo. Bienvenido. Entonces a mí me da muy duro porque digo que yo me quejo mucho por plata, pues es verdad, pues ¿qué hago si no tengo? Entonces está muy difícil, la inflación demasiado complicada. O sea, cada 3 días subía todo. O sea, usted sabe lo que es que la leche hoy valga 50 pesos y el otro lunes valga 60 y el otro lunes valga 70. Sí, sí, muy difícil. Y el arriendo cada 3 meses lo llamaba uno el dueño, oiga, te tengo que subir, hermano. Y a usted, perdón que le haga esta pregunta, pero ¿no le pagaban en dólares? Nunca. Eran pesitos argentinos, o sea que usted lo nunca, cogía. nunca. O sea, Listo. lo más chistoso es que a mí sí me arreglan en dólares. Ok. Dicen, tanto te vamos a Claro, pagar. claro, y entonces yo me voy pero lo muy... y llego allá y dice, bueno, es esa plata en pesos argentinos. Y hasta ahí llegó. Y ya claro. estaba yo allá. Claro. Igual no los culpo, me hicieron No, un no, gran no, favor. era, sí, pero sí. de entrada fue así. Claro. Y uno, pues evidentemente, pues, ahora, me rendía mucho la plata al principio. Ok, ok. Al principio sí, es más, yo me acuerdo que yo... Claro, la devaluación mató su sueldo. Claro, yo mandaba mucha plata, yo les mandaba a mis papás para que se dieran gustos y mis papás terminaron viviendo en Argentina por problemas en Santa Marta por problemas de bronquios de mi papá. Ok. Entonces yo me la pasaba entre Buenos Aires y Santa Marta, Ok. entonces yo pasé muy bueno, una buena cantidad de tiempo. Entonces, no me quejo para nada, pero sí, indudablemente, después cuando usted hace el balance y que no le rinde, y sobre todo yo no pude ahorrar, Camilo. Entonces, ustedes, los de la misma generación mía o cercana, todos tienen casa, todos tienen finca, todos tienen... Yo no. Porque yo en esa época que ustedes ahorraban, yo me gastaba la plata que me ganaba. Le mandaba a su papá. Se me y licuaba vaina. la plata, entonces no pude nunca ahorrar. Ok. Entonces, eso fue Argentina. Pero unas por otras aprendí mucho. El léxico se le amplía a uno en el tema futbolístico, indudablemente, porque ellos tienen una cantidad de cosas que uno no tiene acá. Usted oye, por ejemplo, a Samuelito Vargas. Samuel Vargas llegó a los 17 años a Buenos Aires y Samuel habla como si fuera un argentino. Y usted ve que cual. Samuel no repite un término. Muy buenos. Impresionante. No repite un término, es una ametralladora. Es impresionante. Bueno, yo a él lo conocí, vaina que es con Samuel, es que con todos, y además muy buena persona. Esta generación nueva, la mayoría son muy buenas personas. ¿Hay alguno y me que no? disculpan los de la antes, pero la mayoría. Sí, hay unos que otros que quieren ser como los de antes. Ok. Cuando empiezan a ser así, se desvían, Ok. ¿no? Pero cuando normalmente siguen el tema y que de alguna manera siguieron, yo no digo que nosotros marcamos una época, pero hasta sí. nosotros no le paraban bolas a nadie. A nadie. O sea, detrás de nosotros, de la edad de nosotros antecitos, hay mucha gente que no pudo llegar y remó. Y hoy son
productores. Sí. Y se los encuentra uno y no dejan de... Pero en cambio nosotros sí. Y estoy hablando de Antonio, de Pacho, de mí. Samper. Nico Samper. O sea, no somos muchos los que pasamos eso. Pero bueno, abrimos en ese momento la puerta y mire ahora la cantidad. Mire lo que hay, la cantidad de pelados que hay en Win. Muchos. Muchísimos. Todos. Y las mujeres. Nosotros empezamos también a darle oportunidad a las mujeres porque es que esto es... Estuve con esto Liche no es hace bueno, la 2 querida horas. Liche es una maravilla. Maravilla, espectacular. Y ellas, al lado de nosotros, progresaron. En cambio, antes no hubieran podido. Claro. No hubieran podido. Entonces, en medio de todo, yo creo que el día que desaparezcamos nos tendrán que por lo menos hacer un cierto agradecimiento de decir, bueno, esta gente abrió la puerta. Y allá, o sea, la cantidad de colombianos que han ido a Argentina detrás de nosotros, o sea, eso tampoco es cualquier cosa. ¿Qué sigue, Andrés? ¿Dónde No se sé. ve? ¿Cómo No sé. está? ¿No? No sé, yo me dejo llevar. Yo quisiera jubilarme en ESPN, ¿no? O sea, que me pasara lo de los viejitos que siguen. Carlos Antonio Vélez. Todos estos personajes que siguen y siguen, además de jubilados y siguen. Me encantaría que yo dijera, pudiera decir yo me voy. Pero tampoco quiero cansar a la gente, eso sí no lo quiero hacer. Pero sí, por lo menos que sea una decisión mía y no que me saquen antes. Eso quisiera. Y quisiera seguir en ESPN siempre porque me encanta esa marca. O sea, la marca que yo adoro. ¿El estar en ESPN lo saca de estar en radio en Caracol, por ejemplo? ¿O no sé cómo funciona eso? Yo estoy creo que especulando. me identifica mucho y de pronto lo piensan mucho. Claro. Igual, las ofertas de radio que me han hecho desde que volví son muy pocas y no son buenas. La radio lamentablemente se desvalorizó y ya no paga lo que pagaba. Cierto. Entonces las 2 o 3 o 4 ofertas que me han hecho que me llaman la atención porque ESPN nunca me dijo no puedes hacer radio porque ESPN sabe que yo vengo de la radio. No han sido lo suficientemente buenas y es una frustración. A mí me gustaría volver a hacer radio y creo que lo mejor que hago es la radio. Ok. Porque mire cómo hablo. Entonces yo soy buenísimo para sostener. Total. Yo le sostengo a usted un entierro sin problema. Entonces eso me gustaría, pero una buena propuesta, con herramientas, con producción. Y ahora es muy difícil conseguir eso, Camilo, porque ya los presupuestos son muy bajitos. No sé, el tema. Y eso que la radio digital sigue siendo importante. Sí, pero yo no sé, pues o sea. Sí, el tema digital es. El tema digital es duro y además es muy barato y entonces eso también ha hecho daño. Por otro lado, ¿qué más puedo hacer? No sé, estoy poniendo a poner música, quiero seguir haciendo cosas con música, quiero mantenerme activo, quiero seguir escribiendo, pero también me gustaría. En los temas de los negocios que me salieran un poquito más, me gusta la culinaria, aprendí muchas cosas allá, tengo un tráiler que ojalá hagamos cosas con usted. Vamos a hacer. Me parecería chévere tener para cuando me retire otra cosita que me dé más tranquilidad, porque ya le digo, yo no ahorré, no tengo tantas cosas, entonces pues me preocupa un poquito el futuro. Claro. Gracias a Dios no, pero pues ya no tengo matrimonio. Entonces, digamos que eso ya no me... Y no tuve hijos, tengo perritos. Claro. Entonces, sí, tengo pues el que se llevó ella, Pedro, que me hace mucha falta, un Westie, pero que sigo pendiente de él. Y ahora actualmente Chori, que es un salchichita divino, choripán. ¿Y Chori dónde lo tiene? En mi casa, ahorita en este momento la empleada está hasta las 5:30 y está siempre con él. Yo ahí después llego... Y después me voy para el programa, pero él ya aprendió a quedarse solo las 2 horas del programa. No se lo lleva, o sea, lo no es llevé que esté un el par de perrito. veces, pero ya no me lo dejaron entrar más. Claro. Pero es un amor. O sea, Chori ha sido los perritos son una locura, los animalitos son una belleza, ese es amor puro, ¿no? O sea, él conmigo o sea, vive encima mío, o sea, se enloquece conmigo y yo me enloquezco con él y para mí es muy importante. Pues Andrés, un placer. Sabía que iba a ser así de chévere. El próximo es comiéndose un perro con Chori. Bueno. Para conocer a Chori, echarnos un perrito. Y además que Chori va conmigo a todos lados. O sea, sitio que no sea pet friendly no me recibe. No, allá está. Yo todo tiene que ser pet friendly. Y si no, de malas, pues no voy. Y vamos a ver dónde ponemos el food truck con los pues, más perros. Ojalá sería chévere porque es que además me quedó muy bonito y me daría tristeza tenerlo que vender. Pero es que no es fácil estar detrás de los eventos, usted lo sabe, y la gente muy aviona también. Total. O sea, lo que estamos hablando Camilo y yo, o sea, hay un evento en tal lado en un colegio y le quieren cobrar a usted el fee más caro del planeta sabiendo que tienen el evento y que por otro lado ganan. O sea, en Colombia a todos le queremos ganar. Total. Y como que eso también creo que
que debería cambiar en este país, ¿no? Tratar de ayudarnos más, pero también entendiendo que las otras personas también tienen derecho Sin duda. a tener su espacio. Aquí somos muy fregados para eso. Pero vamos a buscarle la comba al palo y vamos a... No, nada, y felicitaciones por el ver, podcast que está muy chévere. A mí además los podcasts, tengo mi podcast también del Bucaramanga que se llama Corazón Leopardo, lo disfruto mucho y es... ¿Y eso es cada cuánto? Ese es cada partido. Después de cada partido hago podcast. Sí. Okay. ¿Un vivo o...? No, ese sí he grabado. No, es que es muy difícil hacerlo en vivo porque normalmente los partidos terminan tarde. Claro. El único que hace eso es Eduardo Luis, que es el único que sale a la hora que sea, pero es que Eduardo es un personaje único. Buen tipo. Es un buen tipo. Es un buen tipo, sí, muy querido. Y muy original, ¿no? A mí me gusta la gente original. Totalmente. Me gusta la gente que no copia. O sea, copiar no es la palabra. Cerati decía algo fantástico, y esto ya para no fregar más la vida, ya que nos podamos ir usted y yo. Cerati decía, yo no me copio, yo me nutro. Sí, literal. Todo está inventado. Entonces, nutrámonos y echemos perrito. Me voy a ir a nutrir aquí a su carro de perros. Por favor, Andrés, muchas gracias. No, a ustedes, gracias por invitarme. Chévere. Maravilloso, excelente.